Tal como hemos establecido en la lección anterior, debemos de empezar a trabajar la teoría de una racionalidad musical desde los ámbitos en los cuales se constituya y se desarrolle la analogía de atribución que en la fe del ateo establece Gustavo Bueno, en tanto y cuanto las ciencias en el plano alfa respecto a la segregación del sujeto operatorio. Es decir, hablar de la sustancialidad poética de la música desde los ámbitos de, digamos, lo que podríamos llamar la verdad musical. En este sentido, hemos de entender y debemos de remitir al maravilloso texto del profesor Bueno sobre televisión, apariencia y verdad, donde establece unas modulaciones de la idea de verdad que se separan, digamos, en dos grupos, en lo que llamamos las verdades impersonales y las verdades personales. Obviamente, la música se enclaustraría dentro de las verdades personales, que están establecidas a partir de autologismos, dialogismos y normas. Es decir, habrían unas verdades autológicas en las cuales podríamos emitir, digamos, certezas, veracidades en cuanto a que un proceder operatorio del lenguaje compositivo de Beethoven o de Mozart o de Haydn, verdades dialógicas en cuanto a época, en cuanto a estética, en cuanto a normas operatorias de determinada escuela de composición, y también verdades normativas, en las cuales, por ejemplo, Gustavo Bueno establece tanto la música ficta, es decir, la música ficta como las alteraciones que salen de lo que sería la música ideal, que está basada en el hexacordo guidoniano. En el momento hay alteraciones, es una música ficticia, precisamente para que se pueda amoldar a las normas operatorias, de evitar el tritono, por ejemplo, de evitar unas disonancias. Y también pone como ejemplo la verdad en cuanto a la cadencia llamada interrumpida o de engaño. Esta cadencia de engaño lo que rompe es la tendencia veraz, la veraz en cuanto a norma de dialogismos, digamos, la norma de dialogismos de la cadencia perfecta que establece la enfatización del intervalo de quinta justa, es decir, del intervalo que representaba en esa época en cuanto a idea adventicia la perfección de Dios. Y entonces, obviamente, cuando en vez de bajar a la tónica, ese quinto grado va al sexto grado, se rompe. Entonces, pues se llama cadencia rota, pero también de engaño, porque engaña a la percepción del propio sujeto que está escuchándolo y por lo tanto puede extender la propia idea. Ahora bien, cuando esta cadencia se establece, se normativiza, esa normatividad precisamente lo que establece es una mutación. Por lo tanto, no estamos hablando de verdades impersonales, sino de verdades personales que se enclaustran en el eje pragmático del espacio nosológico y que se mueven en una perspectiva betaoperatoria. Ahora bien, lo que nos interesaría para establecer el punto de la sustancialidad actualista en el cual se segrega el sujeto operatorio sería entender que no podríamos negarnos 100% a establecer un análisis de lo que sería la idea de verdad musical, música y verdad, la idea de verdad musical desde los ámbitos de verdades impersonales, tanto y cuanto don Gustavo, en ese maravilloso texto de Televisión, Apariencia y Verdad, establece que en la situación en la cual las verdades son impersonales, que sería donde está el plano alfa operatorio, obviamente no quiere decir que hay dos modos en los cuales un modo sería las verdades impersonales constituidas con la segregación parcial del sujeto operatorio, y la otra sería la segregación total del sujeto operatorio. Y en este sentido, desdeñamos absolutamente, o sea, es imposible que en arte y en la música se dé la segregación total, porque precisamente en la música y en el arte en general se da lo que en el prólogo al libro de Plan se establece Gustavo Bueno, en Puzzle, establece lo siguiente, dice, en la literatura hay una presencia, en el arte en general, podemos, como analogía de atribución, hay una presencia objetiva y una presencia subjetiva. La presencia objetiva precisamente es la sustancialidad de la obra, la propia sustancialidad de la obra, que al estar cerrada en un cierre fenoménico se puede analizar más allá del sujeto operatorio que la compuso.
Ahora bien, también hay una presencia subjetiva. Esa presencia subjetiva es precisamente las características pragmáticas de lo que serían las verdades personales que han constituido la propia obra. Es decir, hay un progresos y regresos en los cuales él pone de ejemplo el pianista. Cuando nosotros escuchamos un piano en el equilibrio de las sonoridades, podemos estar escuchando toda la sustancia del núcleo sonoro, en el cual todos los tres ejes están todos unificados y entretejidos en una propia significancia y significado de la propia obra musical, pero al mismo tiempo podemos hacer un regresus al propio sujeto operatorio y decir qué piano está tocando o de qué manera está tocando la mano izquierda. Y cuando hablamos de la mano izquierda del pianista, ya estamos en un plano subjetivo, es decir, hemos vuelto al plano subjetivo. Es decir, hay una presencia subjetiva y una presencia objetiva. Por lo tanto, esta parte de presencia objetiva podíamos estudiarla, la podemos establecer estudiando lo que el profesor Bueno habla de las verdades impersonales en cuanto al modo en el cual en esta situación se pueden dar una segregación del sujeto desde un punto de vista parcial. Y en cuanto a la segregación del sujeto operatorio desde un punto de vista parcial, desde una perspectiva parcial, de un modo parcial, tenemos las siguientes combinaciones, a saber, tenemos las verdades de apercepción. Y en este sentido, ¿qué entendemos por verdades de percepción? Pues lo siguiente, cuando el que está percibiendo esa sustancialidad, pues está exento de la propia sustancialidad. Por ejemplo, la percepción de un árbol o la percepción de un río. Es decir, en el propio río y en el propio árbol no está la persona que está percibiendo este ente. Y en este sentido, la música se nos presenta, la sustancialidad poética de la música se nos presenta en el ámbito del eje radial del espacio noseológico, más allá del ámbito circular o del ámbito angular, del eje angular o del eje circular, que podría ser el eje circular en cuanto a los propios pragmatismos de las técnicas operatorias que van, digamos, pasando de un sujeto operatorio a otro, y el ámbito angular en las relaciones con los números o con la religión. Pero naturalmente la sustancialidad poética de la música se nos presenta desde el eje radial. Y en este sentido tendríamos unas verdades, siempre y cuando la obra haya cerrado, tendríamos naturalmente una relación con la obra musical misma, con su propia sustancialidad, tendríamos una relación, al igual que nosotros tenemos una relación con los edificios, es decir, formaría parte del eje radial, y el eje radial supera la dicotomía, digamos, tan pobre que refleja naturaleza y cultura. Porque naturaleza y cultura, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿qué es? No es naturaleza, pero tampoco es cultura, porque es universal. Da igual a qué cultura pertenezcas, si lo entiendes, porque es universal. Entonces, hay muchísimas características donde no se puede reducir al mundo a naturaleza y cultura, y en este sentido está el eje radial, que desborda los ámbitos de la relación entre los humanos y la naturaleza, aunque se puede también entender así. Pero naturalmente los teoremas forman parte del eje radial y también las sustancialidades poéticas del arte. Entonces tendríamos estas verdades de apercepción, pero además habrían otras modulaciones de verdad dentro de las verdades impersonales, al modo parcial, que serían las siguientes, a saber, las verdades de la acción. Es decir, cuando un músico está tocando un fragmento y tiene que ir de fa mayor a do mayor, que es la dominante, y hay un progresus, y además hay muchos contrapuntos, si la ejecución representa todas estas realidades del cuerpo de la partitura, obviamente habrá una verdad en esa acción, una verdad de la acción. Y en cambio, si no refleja esto, pues obviamente estábamos hablando de una incerteza o una falta de veracidad en la propia ejecución de lo que está realizando. También había una verdad en cuanto a producción. La verdad es el hacer, es decir, la poiesis. En este sentido, entendemos que todo lo que es lo que está hecho, es decir, el hacer. Cuando la obra está terminada, está resuelta, está terminada y se segrega del sujeto operatorio, aquí tenemos una segregación parcial, porque obviamente está atada a la propia técnica del sujeto, pero al mismo tiempo ha constituido una obra que está segregada del propio sujeto que la ha establecido y la ha construido. Y por último, y esto sería muy importante, en este modo de segregación parcial, obtendríamos las verdades de resolución concreta. Y las verdades de resolución concreta las hace
pone el ejemplo del médico. El médico cuando en la amalgama de tecnologías que maneja, pues explica, pues da un diagnóstico y ese diagnóstico tiene una resolución y esa resolución es concreta al propio acto. Y será verdad en la medida en la cual soluciona el asunto. Entonces, a partir de esta última verdad y de todas las demás, podemos entender que en la música se dan una sustancialidad y una racionalidad que obviamente tiene en común con la ciencia la propia noetología, la propia perspectiva noetológica, y para ello tenemos que establecer un ámbito de una propuesta de lo que podríamos llamar una noetología circularista, que tuviera en cuenta tanto los ámbitos sonoros como los ámbitos, digamos, históricos, noseológicos en el sentido de la música como parte de la historia, y también los ámbitos de el propio saber hacer, del entretejimiento de los distintos sonidos, y en este sentido podemos hablar de una propuesta, de una noetología circularista de la música. Y en esta propuesta, obviamente, lo que tenemos que entrar de manera profunda es de entender los siguientes axiomas que forman lo que es la teoría del proyecto de la noetología estipulada por el profesor Bueno. Los tres axiomas de la noetología son tres, a saber, propuesta o proposición, contraposición y resolución. Debemos de entender que la noetología surge como una vuelta al revés de Husserl. Es decir, don Gustavo empezó a acuñar en los años 50 la palabra noetología, ad usum privatum, decía él. Y entonces, en este sentido, la noetología en esa época seguía mucho las lecturas de Husserl. Y en las lecturas de Husserl se ve la correlación noesis-noema, en la cual la noesis es cuando se pone la epogés, la cotidianidad entre paréntesis, digamos que la noesis es la intencionalidad de pensar en el objeto. Y el propio objeto, cuando es proyectado sobre la conciencia, cuando es proyectado sobre ella y está aprehendido, es precisamente el noema. Y en el noema reside precisamente la verdad de la fenomenología. La verdad de la fenomenología reside precisamente en la constitución del noema, lo pensado. Ahora bien, Gustavo Bueno entiende lo siguiente: partir ya de esa trascendencia, partir ya de esa verdad, es decir, partir ya de elementos donde noseológicamente se haya establecido esa verdad. Y precisamente en esto tenemos que proceder a lo que es la vuelta al revés de lo que es los análisis de la partitura de Swarovski. Swarovski, naturalmente, concibe que la partitura es la propia verdad musical. La propia verdad musical está la verdad de la producción, de la propia producción de la obra. La verdad de la propia producción de la obra. Y en cambio, podemos entender que esto no es así, ya que la propia obra correspondería al análisis de lo que es la composición, es decir, la interpretación musical. Porque hemos de entender que incluso cuando alguien improvisa, no improvisa de la nada. Es decir, improvisa sobre unidades complexas que él ha estudiado anteriormente. Luego podemos afirmar desde aquí que la improvisación es imposible. Es una composición in situ. Es una composición donde a partir de los conocimientos previos y de las experiencias previas y de las técnicas previas se podría establecer una sustancialidad poética siempre y cuando derivara en una totalidad atributiva de todos los sonidos que surgen en la propia interpretación, en la propia ejecución. Por lo tanto, la interpretación es la fase previa en la cual el estudio de las unidades complexas puede derivar como fase previa. Y esto es precisamente la trascendencia de la que se parte, el noema del que se parte. El noema que se parte es precisamente las reliquias y los relatos de la historia. Es decir, la reliquia y los relatos de la historia en relación al conocimiento empírico del entrelazado de los fenómenos sonoros. Es decir, cuando los fenómenos sonoros como representación de esa... y en este sentido tenemos los ensayos. En los ensayos precisamente se está estableciendo lo que es la conjunción, el entrelazado de elementos sonoros que están representando, en este sentido tendríamos como analogía de atribución los dos momentos del plano noseológico, que es a saber, el momento del ejercicio y el momento de la representación. En el momento del ejercicio, naturalmente, tenemos la técnica y las tecnologías. Y en la representación será el plano alfa. En este sentido, la representación sería desde un punto de vista de analogía de atribución.
Y aquí es donde tenemos que ser muy, muy precisos para establecer una teoría de la racionalidad musical. Es decir, nosotros en primer lugar establecemos el estudio de la partitura desde la idea de los glomérulos, para posteriormente hacer un conformado y un compactado de dichos glomérulos que servirá como interpretación de la propia obra. Y esta interpretación es de donde parte la ejecución. Y la ejecución ya tendrá otros ámbitos, porque en la ejecución ya entrará en juego lo que es la inversión no de Swarovski, sino de Chelebidache. ¿Dónde se establecería esta inversión de las teorías de Chelebidache? Pues en el siguiente punto. A ver, para Chelebidache, toda obra parte del punto cero, donde él llama la tonalidad madre. Todo llega a un punto culminante, donde el punto culminante precisamente es el resultado digamos, el punto de máxima expansión en cuanto a contrastaciones. Pero estos contrastes, estas oposiciones, estas contraposiciones, utilizando la nomenclatura del axioma noetológico, precisamente para él están únicamente circunscritos a la tensión de los sonidos. Es decir, el plano fenomenológico de la propia relación de que los propios sonidos se presenten ante nosotros como si fueran un ente orgánico. Es decir, como si los propios sonidos tuvieran vida propia. Y nosotros lo que hacemos es percibirlos en su propio estadio no interpretable. Entonces, naturalmente, esta tensión, cuando llega al punto máximo de expansión, es el punto culminante. Y a partir del punto culminante ya la dirección es a eliminar dicha tensión para volver al punto cero de nuevo. ¿Cuál sería la inversión que nosotros realizaríamos en este sentido? Pues vamos a ver. Obviamente no partimos de la ingenuidad de la aprehensión de los fenómenos sonoros, sino que este punto cero no es tal punto cero porque obviamente nosotros somos sujetos, individuos en la historia. Somos individuos que estamos en la historia y que hemos aprendido, el primero Chelebidache, unas técnicas de composición y unas técnicas de ejecución y unas influencias que son nuestro propio vestido, es decir, sin el cual no podríamos movernos. Sin estas influencias no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, naturalmente, estas influencias y estos aprendizajes no se mueven solamente en unos parámetros en los cuales aprendemos los fenómenos sonoros, sino que los fenómenos sonoros son precisamente la representación de dichos análisis y dichas... Entonces, la fenomenología de los sonidos está dentro del eje semántico, los fenómenos. Pero esos fenómenos tienen que estar relacionados con los referenciales, tienen que estar relacionados con el eje sintáctico, que son términos históricos, que nosotros analizamos a través del lisado y del conformado de los glomérulos de la composición. Tiene que tener naturalmente relaciones de términos y tiene que tener unas operaciones, tanto en la técnica del ejecutante como en la técnica del compositor. Y naturalmente estas relaciones y estas operaciones parten de autologismos, del eje pragmático de autologismos, dialogismos y normas. Y estos autologismos y estos dialogismos naturalmente no vienen solamente de la ingenuidad de poner la cotidianidad. ¿Qué vamos a poner entre paréntesis, por Dios? ¿Dónde está la conciencia? La conciencia no existe. Como estas señoritas que defienden la ley del aborto y que dicen yo soy yo y mi cuerpo. Pero hombre, pero por Dios, usted es su cuerpo y usted son lo mismo. Entonces, naturalmente, no hay ninguna conciencia, ningún ente espiritual que esté hipostasiado de nosotros mismos. Esto no existe. Esto es precisamente pura metafísica. Es el espiritualismo que nos invade. Por lo tanto, no podemos nada invertir, sino que precisamente ponemos el grado de conocimiento de los ámbitos fenomenológicos del sonido, pero en concordancia y en entrelazamiento con todos los demás parámetros. Y obviamente estos parámetros tienen unas normas operatorias que se enclaustran dentro del eje pragmático en dialogismos, autologismos y normas. Ahora bien, ¿dónde residiría verdaderamente la esencia en la cual todo este entrelazamiento de factores pudiera dar como resultado la sustancialidad poética de la música? Precisamente en una racionalidad musical que tiene en común con las demás racionalidades en la noetología. Y la noetología es precisamente las leyes universales del pensamiento que construye. Esto es un pensamiento que se dirige a las operaciones, es manual, a las operaciones en las cuales
hay un sentimiento universal, es decir, es las leyes universales del pensamiento en las cuales se mueven no desde una perspectiva objetiva 100%, desde una verdad noseológica alfa operatoria, ni tampoco desde una perspectiva, ojo con esto, desde una perspectiva en la cual sea subjetivo psicológico y sea totalmente el sentir y el sentir y en la libertad del artista y la libertad del artista, que eso es pura bazofia, hombre, que no hay aquí la palabra libertad no tiene ningún significado si no se entiende. Pero la libertad, como decía Spinoza, es el propio sentimiento de la necesidad, de la propia necesidad. Pero en ese sentido la necesidad va al hacer, a la poiesis, el propio hacer, la propia verdad de la acción, la propia verdad de la producción, verum est factum, y la propia verdad de la percepción de una sustancialidad que está cerrada y que se presenta ante nosotros como eje radial del espacio antropológico. Entonces, vamos a ver. Esta racionalidad, ¿cómo podríamos nosotros estudiarla? Se podría constituir como una verdad noetológica. Y esta verdad noetológica se puede estudiar a partir de estos tres axiomas. Y entonces estos tres axiomas no se reducen a los fenómenos de la tensión de los sonidos, sino que esa tensión de los sonidos, por lo tanto, que sobre todo basada en la percepción, digamos, fenomenológica de las coordenadas tonales movidas en el eje Y, por eso, obviamente, aquí se nota mucho las influencias teóricas de Celibidache en cuanto a Anselmet y Schenker, precisamente, Anselmet y Schenker, que están reducidos a que la tonalidad, en sus ámbitos de verdad categorial de la música, es donde se mueve. Entonces, naturalmente, Celibidache afirma que la tonalidad no existe. Tiene razón, la atonalidad no existe, pero la tonalidad en singular tampoco. Ahí está la cuestión. Este es el gran hallazgo que desde el materialismo filosófico se puede ver. Las tonalidades en plural, no la tonalidad en singular. La atonalidad no existe, cierto, Celibidache tiene razón, cierto, no existe. El que dice atonalidad no sabe lo que dice, pero tonalidad en singular tampoco, porque existen muchas coordenadas tonales que precisamente tienen en común la racionalidad musical. Pero esta racionalidad musical no se circunscribe ni se reduce solo al eje de las Y, sino que también tiene el eje de las X y el eje de la Z. Y en el eje Z no está, obviamente no es tensión e intensidad, sino que la intensidad tiene que estar, digamos, hecha un entretejimiento donde no hay separación entre intensidad, presión, densidad. Muchas veces cuando habla de tensión, Celibidache está refiriéndose a densidad. De hecho, a veces utiliza esa palabra en algunas traducciones. Densidad, presión, intensidad y amplitud. La amplitud, precisamente, que sin aprender los fenómenos acústicos no se puede establecer en ninguna ejecución que pueda cerrar una sustancialidad poética. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de propuesta noetológica, la propuesta son las coordenadas tonales hechas unos glomérulos generadores. Y estos glomérulos generadores precisamente lo que establecen es una identidad de la propia obra. Si nosotros escuchamos, estos son precisamente los sujetos, los temas, los motivos. Cuando los sujetos empiezan a mover la obra, empiezan a establecerse, son ya unas totalidades que precisamente son unidades generadoras. Y estas unidades generadoras son las propuestas. Estas propuestas tienen que estar basadas en unas coordenadas tonales. Estas coordenadas tonales, naturalmente, con estas propuestas de identidad, donde se pueden perfectamente... yo me remito a los predicables de la identidad de Don Gustavo. Don Gustavo Bueno en los predicables de la identidad hace identidades de acuerdo a todos los ejes de los distintos, a todas las figuras de los distintos ejes del espacio nosológico. Es decir, hay identidades de términos, hay identidades de relaciones, de operaciones, hay identidades de referenciales. Obviamente el sonido de la banda sinfónica española, que esto dedicaremos una lección entera a esta cuestión. La banda sinfónica española tiene una identidad referencial muy importante, donde hay música genial y la identidad referencial de la transcripción de los cuadros de una exposición de Villa para banda sinfónica, que por cierto es anterior a la transcripción que hizo Ravel de los cuadros de una exposición de Mussorgsky para orquesta, es anterior, tiene identidades referenciales diferentes y los términos de la propia obra, al tener otros referentes, obviamente establecen otros fenómenos. Y es otra obra. Ahora esa obra será una verdad musical,
precisamente si establece, y aquí tenemos que derivar al artículo maravilloso de don Gustavo de unidad de identidad, que es posterior, donde ya todavía digamos, precisa más y es más riguroso, porque está en un plano ontológico y no tanto noseológico, donde establece precisamente la unidad complexa. La unidad complexa. Pero para que se dé esta identidad compleja, estas propuestas, que son precisamente identidades referenciales, identidades de fenómenos, identidades incluso formales, porque aquí en lo que don Gustavo decía precisamente de estas imbricaciones entre formas y materias de la historia, estas vinculaciones las podemos ver en las relaciones que hay totales entre la fuga y la sonata. Y precisamente son relaciones en el sentido noetológico, es la racionalidad de cerrar la obra. Y entonces estas propuestas tienen que tener una contraposición. Cualquier profesor de composición le dice a su alumno: la obra que no maneja con maestría la modulación cae en monotonía. ¿Qué significa esa monotonía? Precisamente esa monotonía significa que al no haber variedad, otra vez nos remitimos al Tratado de Armonía de Hilarión Eslava, la compensación entre unidad y variedad, esa variedad es la contraposición. Precisamente si no hubiese un tema B en la sonata, no se podría hacer nada. Precisamente si no hubiera una contraposición entre el tema B y el tema A con los movimientos en progresos de las modulaciones, no podríamos hacer nada. Si no hubiera divergencias de contrapunto que van empujando hacia afuera la obra musical, evolucionándola, no se podría hacer nada. Y precisamente si no hubieran progresos y regresos, no se podría hacer nada. Entonces, naturalmente, esto no se circunscribe exclusivamente a los fenómenos sonoros, sino a los fenómenos sonoros en relación a la historia, a las técnicas de la historia, y a las técnicas de la historia que pertenecen no a un ámbito individual, subjetivo, universal, en el sentido de espiritual, de la unión del ser con el ser, con el entendimiento agente, es decir, el entender la razón, la racionalidad como algo que está fuera, que es agente, la inteligibilidad agente, sino que la inteligibilidad es operatoria, es individual. Y esa individuación, este individuo, nos remitimos al ego trascendental de Gustavo Bueno, este individuo tiene como placenta el imperio, las organizaciones totalizadoras. Y él es historia, es decir, la historia no es el pasado, es el presente. La historia está en nosotros. Precisamente al estar en nosotros aprendemos unas técnicas y aprendemos una serie de características que son la base por la cual podemos construir cualquier cosa. Y precisamente al combinar y al entretejer los ejes sintáctico con el semántico y con el pragmático es cuando podemos establecer. Pero naturalmente al no haber esencias, porque no hay una segregación total del sujeto operatorio, porque no se pueden dar identidades sintéticas sistemáticas en música, es imposible, y tampoco en teoría de la música, porque la teoría de la música, precisamente al trabajar sobre la música, tiene que estar viendo las realidades cambiantes de la propia música, donde no hay ningún cierre. No hay ningún cierre, y tampoco de la teoría, porque esto es filosofía, señores, es filosofía. Precisamente porque tiene que lidiar con distintos conceptos que son contradictorios, pero que están entretejidos por medio de la institución. Y esta institución histórica de la música es la institución histórica de la música sustantiva que podemos estudiar a través de la noetología. Por lo tanto, la contraposición hace que la obra llegue precisamente a un punto en el cual se ha alargado cuanto tanto se contraponga. Y esa contraposición, cuando mueve distintas presiones, densidades sonoras a partir de los términos codificados en la historia, viene a un punto donde ya viene la verdad de la resolución concreta. ¿Cuál sería la resolución concreta? Precisamente la resolución concreta sería la resolución concreta de la propia obra que estás haciendo o de la propia ejecución que estás haciendo. Es decir, si nosotros estamos y hay mucha presión y la contraposición ha llegado a un punto, pues hay que empezar a resolver antes. Es decir, igual que la medicina tiene que moverse de acuerdo a las variantes que ofrece cada diagnóstico, de acuerdo a cada paciente, pues obviamente la resolución concreta del tercer axioma de la noetología, que sería la resolución tiene que asimilar precisamente todas las contraposiciones que se han generado en la composición y que se han generado a su vez en la ejecución de dicha representación del ejercicio de la composición. Y entonces la resolución es cuando perfectamente se ha establecido el hecho de que la última nota de la obra haya hecho complexión con todos los elementos, y entonces nos remitimos
a Sonido y Palabra de Furtwängler cuando dice que el compás 90 remite al compás 5, el 5 al 80, el 80 al 70 y el 70 al 20. Es decir, complexus, abrazo, es cuando se da la identidad y la unidad complexa, donde todos los géneros y todos los glomérulos remiten a un glomérulo superior, a un género superior que es el glomérulo propio de la propia obra. Y cuando esto se da, la unidad complexa, cuando se da en la composición, la ejecución para que pueda establecer dicha sustancialidad poética, lo que tiene que hacer es organizar que las densidades, las presiones, las intensidades y las amplitudes sonoras representen dicha unidad complexa en un sonido, en un número de sonidos que forman una totalidad atributiva. Es decir, donde unos sonidos remiten a otros formando una unidad complexa también. Naturalmente, esto es muy importante entenderlo porque la racionalidad musical se establece en este punto, en la cual obviamente hay unos elementos segundogenéricos muy potentes. Por eso, claro, es muy fácil derivar de que estos elementos segundogenéricos pues están más allá de la razón, pero precisamente nosotros entendemos la racionalidad desde una teoría filosófica mucho más potente que las anteriores. Y precisamente podemos entender que es racional, pero es una racionalidad distinta, que tiene en común a la racionalidad científica precisamente el ámbito de la noetología, por lo cual se puede hacer universal dicha sustancialidad siempre y cuando se dé la intersubjetividad en un sentido materialista, que es precisamente las coordenadas comunes. Es decir, a partir de las coordenadas comunes, obviamente, el otro puede aprehender dicha sustancialidad, entonces se da la verdad de la percepción. La verdad de la percepción que precisamente puede establecerlo, puede verlo igual que ve un árbol, o igual que ve un río, o igual que ve el mar. Esto es muy importante establecerlo en casos concretos, en los cuales estos casos concretos derivarán en un análisis minucioso, en primer lugar, de la partitura, y estos conceptos de la partitura que se derivarán en el estudio de los glomérulos irán concatenándose en perspectivas que irán en progresus o en regresus. Habrán progresos locales y regresos locales que vendrán a partir de las coordenadas tonales, es decir, subidas y bajadas en la gravitación, y después a partir de la armonía de los metros y de las contracciones y dilataciones, que son el eje X, y de los acordes, irán estableciéndose unas contraposiciones, irán estableciéndose unos regresos y progresos que ya serán más morfológicos y menos lisológicos. Y obviamente habrá un progresus general y un regresus general de toda la obra. Pero todo esto también se moverá en cuanto a divergencias y convergencias de la propia realización musical, que se encasilla precisamente en el contrapunto. Y entonces estas divergencias y convergencias, que son precisamente el contrapunto, tanto el contrapunto melódico como el contrapunto acórdico, como el contrapunto fenoménico, como el contrapunto acórdico, como el contrapunto, es decir, contrapunto incluso estético, muchas veces mezclando generaciones de tonalidades. Y entonces precisamente en este punto nos encontramos a que las combinaciones de los progresos y regresos con las divergencias y convergencias nos derivarán a unas figuras noetológicas que pueden tener un fuerte relato en la interpretación musical para derivar en una base potente para que la ejecución tanto del intérprete musical en general como del director en particular pueda derivar en una ejecución de música sustantiva verdaderamente establecida a partir de una racionalidad que no es científica, tampoco es poética, sino que es una racionalidad musical que puede analizarse a través de la noetología.